Son las 4 de la madrugada. Un hombre está parado frente a un espejo. Pesa 135 kilogramos. Trabaja exterminando cucarachas en el turno de la madrugada. Tiene 23 años y lo que ve en ese espejo lo llena de asco. No de tristeza, de asco, porque sabe exactamente lo que es. Un hombre que decidió rendirse mucho antes de llegar a su límite real. Esa noche, frente a ese espejo, David Goggins tomó una decisión que la neurociencia moderna no puede explicar completamente. Decidió ignorar a su cerebro. No a su cuerpo, a su cerebro. Porque Goggins había descubierto algo que los científicos tardarían años en confirmar. Cuando tu mente dice para, solo has llegado al 40% de lo que realmente puedes. El 60% restante todavía está ahí, esperando, bloqueado detrás de un mecanismo que tu cerebro activa para protegerte del sufrimiento. Hoy vamos a diseccionar ese mecanismo, con ciencia real, con datos reales y con la historia más brutal de superación humana que el mundo del rendimiento físico ha producido. Lo que pasó después desafía la fisiología convencional. Goggins necesitaba bajar 48 kilogramos en 3 meses para cumplir con los requisitos físicos de los Navy SEALs. Lo logró combinando entrenamiento extremo con un déficit calórico severo, enfocado en proteínas. 48 kilogramos en 3 meses. Los médicos dicen que lo seguro es perder entre 0,5 y 1 kilogramo por semana. Esos son 12 kilogramos en 3 meses en el límite superior. Goggins perdió 4 veces eso. ¿Fue saludable? No completamente. ¿Fue sostenible? No en esas condiciones. ¿Fue real? Absolutamente. Y esto nos lleva al primer principio científico de Goggins. El cerebro establece límites antes de que el cuerpo los necesite. La fisiología convencional de 2001 decía que ese ritmo de pérdida de grasa era imposible sin daño severo. Goggins no leyó ese libro, porque su cerebro, reconfigurado por años de trauma y supervivencia, había desarrollado algo que la mayoría nunca desarrolla. Una tolerancia al sufrimiento que superaba el umbral donde el cerebro normalmente activa la señal de parada. Goggins es el único militar estadounidense en completar la formación de Navy SEAL, la escuela de Rangers del ejército y la preparación de controlador táctico aéreo. Sirvió en Irak y Afganistán, 3 de los programas de entrenamiento más exigentes que el sistema militar más poderoso del mundo ha diseñado. El mismo hombre, el que tartamudeaba, el que no podía leer, el que exterminaba cucarachas a las 3 de la madrugada. Después vino lo que nadie esperaba. Goggins completó más de 60 ultramaratones y estableció el récord mundial Guinness de dominadas, completando 4.030 en 24 horas. 4.030 dominadas en 24 horas. Para contexto, un atleta bien entrenado puede hacer 20 a 30 dominadas consecutivas. Goggins hizo el equivalente a eso, 135 veces seguidas, en un solo día. ¿Qué estaba demostrando? No fuerza muscular, algo mucho más interesante. Aquí está el núcleo científico de todo lo que Goggins representa. La regla que él desarrolló en los Navy SEALs, no en un laboratorio, en 130 horas seguidas de sufrimiento físico y mental sin dormir, sin descansar, en agua helada. La regla del 40% dice que cuando estás haciendo alguna actividad demandante y llegas al punto donde tu cuerpo y mente se sienten cansados, cuando sientes que ya no puedes más y tienes ganas de rendirte, realmente solo estás llegando al 40% de tu verdadera capacidad. Suena a motivación barata, hasta que lees lo que los científicos encontraron. El modelo del gobernador central, Tim Noakes. El profesor Tim Noakes, de la Universidad de Ciudad del Cabo, desarrolló uno de los modelos más revolucionarios en la fisiología del ejercicio moderno. Lo llamó el gobernador central. La idea es esta: tu cerebro no espera a que el cuerpo falle para enviar la señal de parada. Tu cerebro anticipa el agotamiento y reduce la señal motora preventivamente antes de que el daño real ocurra.
Es un mecanismo evolutivo de supervivencia, diseñado para protegerte de lesiones fatales. Pero en el contexto del rendimiento físico moderno, donde el gym no es una amenaza de vida o muerte, ese mecanismo trabaja en tu contra. Te detiene a 40%, te dice que estás acabado, y tú lo crees. El profesor Samuele Marcora, fisiólogo del ejercicio de la Universidad de Kent, encontró en un estudio de 2009 publicado en el Journal of Applied Physiology que la fatiga mental limita el rendimiento deportivo a través de una mayor percepción de esfuerzo, no por ninguna falla en los músculos, el corazón o los pulmones. En otras palabras, las personas dejaban de ejercitarse porque se sentía demasiado difícil, no porque su cuerpo realmente no pudiera continuar. Léelo de nuevo. No pararon porque no podían físicamente, pararon porque se sentía difícil. Esa distinción es todo. Según Goggins, hay un obstáculo interno en nuestras mentes que él llama el gobernador, que trata de protegernos contra el sufrimiento. Es como una madre demasiado preocupada que no quiere que hagas nada peligroso. Es un mecanismo de supervivencia que se construyó dentro de nosotros para protegernos, pero desafortunadamente funciona en nuestra contra cuando estamos tratando de superar nuestros límites. Goggins y Noakes llegaron a la misma conclusión desde direcciones opuestas. Uno desde 130 horas de infierno en los Navy SEALs, el otro desde décadas de investigación en fisiología del ejercicio. La conclusión es idéntica. El límite que sientes no es tu límite real. Es el límite que tu cerebro decidió que era suficiente. ¿Qué pasa cuando ignoras al gobernador? Una serie de estudios han encontrado que el efecto placebo tiene un gran impacto en el rendimiento deportivo. Si crees que algo mejorará tu rendimiento, probablemente lo hará. Eso sugiere que una buena parte de tu fuerza es mental, no física. Un estudio de 2008, publicado en la Revista Europea de Neurociencia, encontró que cuando se da a la gente una píldora de azúcar diciéndoles que es cafeína, el rendimiento mejora measurably. Underrated. El cerebro recibe la señal de que el límite se movió, y el gobernador ajusta su umbral hacia arriba. Cada vez que empujas más allá del 40%, le estás demostrando al gobernador que el límite que estableció era demasiado conservador. Y en la siguiente sesión, el gobernador te da más margen. Esto es neuroplasticidad del rendimiento. El cerebro aprende que puede tolerar más y ajusta sus parámetros. Goggins lo hizo durante décadas. Su gobernador central fue reentrenado hasta niveles que la mayoría de los seres humanos nunca alcanzará en su vida. El cookie jar, la herramienta más subestimada. El método de entrenamiento de Goggins incluye el concepto del cookie jar, una colección mental de logros pasados y momentos de superación que se pueden invocar en momentos de querer rendirse para recordarle al cerebro que ya ha superado cosas difíciles antes. La neurociencia llama a esto activación de memoria episódica positiva bajo estrés. Cuando el gobernador activa la señal de parada, el cerebro entra en modo de amenaza. La amígdala domina. La corteza prefrontal se suprime. El cookie jar interrumpe ese ciclo introduciendo evidencia concreta de capacidad pasada. Le dice a la amígdala, ya hemos estado aquí antes, y sobrevivimos, y salimos más fuertes. Eso no es motivación, es regulación neurológica del estrés agudo. Existe un lugar donde la regla del 40% no es teoría ni filosofía. Es la diferencia entre terminar o rendirse. Se llama la semana infernal. Durante la semana infernal de los Navy SEALs, uno de los desafíos más extremos del proceso de selección, los aspirantes enfrentan 130 horas de pruebas físicas y mentales sin apenas descanso. 130 horas. Sin dormir. En agua helada. Con ejercicio físico constante. Con instructores diseñados para hacerte sentir que no puedes más. El 75% de los candidatos abandona. No porque sus cuerpos fallen, porque sus gobernadores centrales ganan. Según Goggins, el momento crítico suele llegar en las primeras horas, cuando el cansancio y las dudas se apoderan de los participantes. La clave está en resistir la tentación de rendirse
y recordar el motivo por el cual comenzaron el desafío. Lo que Goggins descubrió en esas 130 horas es lo que ningún libro de fisiología del ejercicio podía enseñarle: que el cuerpo tiene capas de resistencia que solo se revelan cuando ignoras la primera señal de parada. La primera señal dice: para. Si la ignoras, aparece el dolor real. Si lo atraviesas, aparece la segunda capa de energía. Si la ignoras, aparece el agotamiento profundo. Si lo atraviesas, aparece algo que los SEALs llaman el estado de flujo extremo. Un estado donde el dolor desaparece, donde el tiempo pierde su estructura normal, donde el cuerpo funciona en piloto automático y la mente entra en una claridad extraña. Los neurocientíficos lo estudian bajo el nombre de estado de hipofrontalidad transitoria, una reducción temporal de actividad en la corteza prefrontal que elimina el diálogo interno limitante y permite el rendimiento sin filtro cognitivo. Goggins vivía en ese estado, no por accidente, por entrenamiento deliberado del sistema nervioso. Todo eso es poderoso, pero ¿qué haces con eso el lunes en el gym? Aquí está el protocolo Goggins adaptado con ciencia moderna para entrenamiento real. Herramienta número 1. El espejo de responsabilidad. Goggins desarrolló el Accountability Mirror, autoconfrontación diaria frente al espejo donde se hablaba a sí mismo sin endulzar nada, identificando exactamente lo que necesitaba cambiar. Antes de cada sesión de entrenamiento, 30 segundos frente al espejo, sin motivación falsa, sin afirmaciones positivas vacías. Una sola pregunta: ¿estoy llegando hoy dispuesto a superar el 40% o vengo a hacer lo que ya sé que puedo hacer? La honestidad de esa respuesta define la calidad del entrenamiento. Herramienta número 2. El Cookie Jar aplicado al gym. Crea tu propio registro de victorias físicas. Escríbelas en papel, como hacía Goggins, no en el teléfono. Cada PR, cada sesión que quisiste abandonar y no lo hiciste, cada semana que entrenaste cuando no querías. Cuando en el gym llegues al punto donde el gobernador diga para, abre ese registro mentalmente. Recuerda la evidencia de lo que ya superaste. Eso no es motivación, es evidencia neurológica contra la señal de parada. Herramienta número 3. La regla del 40% aplicada por series. En tu ejercicio más difícil de la sesión, cuando sientas que no puedes hacer más repeticiones, haz el 40% más. Si hiciste 10 dominadas y sientes que no puedes más, haz 4 más, mínimo. No 40% más de peso, 40% más de repeticiones desde el punto donde querías parar. Eso es exactamente donde vive el crecimiento, no en las repeticiones cómodas, en las que el gobernador no quería que hicieras. Goggins plantea que cuando corres o haces flexiones y llegas al punto en que estás tan cansado que la cabeza te ruega que te detengas, debes hacer un 5% o un 10% más. Si el máximo de flexiones que has hecho en una sesión es de 100, haz 105 o 110. Escuela con cerebro. Progresión del 10% semanal sobre tu máximo previo. No sobre lo que se siente bien, sobre lo que ya demostraste que puedes hacer. Herramienta número 4. La regla de un segundo. La regla de un segundo complementa la del 40%. Consiste en detenerse por un instante y preguntarse qué consecuencias tendría abandonar en ese momento. Tomarse ese breve lapso permite recuperar la perspectiva y evitar que el cansancio tome la decisión. En el gym, cuando quieras salir antes de terminar, un segundo. Una sola pregunta. ¿El dolor que siento ahora es señal de lesión real o es el gobernador intentando protegerme de la incomodidad? Si es incomodidad, sigue. Si es dolor agudo, articular o cardíaco, para. Esa distinción es la más importante que puedes desarrollar como atleta. Herramienta número 5. Exposición deliberada a la incomodidad. Una vez por semana, fuera del gym, haz algo deliberadamente incómodo. Ducha fría completa, ayuno de 16 horas, caminar en el frío sin chaqueta por 10 minutos, despertar 2 horas antes de lo normal. No por masoquismo,
por entrenamiento del gobernador central. Goggins escribe que quedarse donde es cómodo impide el crecimiento. El riesgo es vivir una vida tan cómoda que puedas llegar a morir sin haberte dado cuenta de cuál era tu verdadero potencial. Cada exposición deliberada a la incomodidad le demuestra al gobernador que la señal de amenaza que envía es falsa. Y gradualmente, el umbral sube. La tolerancia al esfuerzo máximo aumenta, y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse como el nuevo punto de partida. David Goggins no es un superhombre. Es la prueba más documentada y verificable de lo que el sistema nervioso humano puede hacer cuando se entrena con la misma dedicación que se entrena el músculo. Goggins formula una pregunta engañosamente simple. ¿Sabes quién eres realmente y de qué eres capaz? Todo el mundo cree que sí, pero esa certeza, dice él, es una ilusión psicológica. La negación es la máxima zona de confort. Esa pregunta incomoda porque la respuesta honesta para la mayoría de nosotros es no. No sabemos realmente de qué somos capaces porque nunca hemos llegado más allá del 40%, porque el gobernador central ha ganado cada vez, porque la comodidad siempre encontró una justificación razonable, porque el 60% restante nunca fue invitado a la conversación. Pero ahora sabes que existe y sabes cómo llegar a él. No de golpe, no destruyendo el cuerpo en una sesión épica, sino progresivamente, semana tras semana, serie tras serie, empujando un 10% más allá del punto donde el cerebro dice, para. Así es como Goggins fue de 135 kilogramos a récord mundial de dominadas. No en un día épico, en miles de días donde eligió el 41% sobre el cómodo 40%. Esa elección está disponible para ti, mañana, en el gym, en la siguiente serie. No necesitas la infancia de Goggins para tener su mentalidad. No necesitas sus traumas para desarrollar su tolerancia. Solo necesitas entender lo que la neurociencia confirma. Tu límite percibido no es tu límite real. Es el límite que tu cerebro decidió que era suficiente. Y tú puedes decidir que no lo es. Si este video cambió algo en cómo ves tu entrenamiento, suscríbete. Aquí no hay motivación vacía ni rutinas de moda. Aquí hay sistema, aquí hay ciencia, aquí hay historia. Si te gustó este video, suscríbete. Esto es el Modo Bestia.